Doctora María Inés, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. María Juliana, ¿será que arrancamos? Sí, pero ya arrancamos. Buenos días a todos. A nombre de la presidenta de la Bolsa Mercantil, María Inés Agudelo Valencia, y de todo el equipo directivo, les doy la bienvenida a la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2020. La OMC es una organización que crea, promueve y facilita mercados eficientes y es fuente de financiación no bancaria. La agenda para el día de hoy es, primero, palabras de la presidenta de la OMC, María Inés Agudelo Valencia, presentación de los resultados financieros a cargo de Juan Camilo Suárez, CFO, y sesión de preguntas y respuestas. La sesión de hoy estará grabada y será colgada en nuestra página web. Les recuerdo que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Doctora María Inés. Muchas gracias, María Juliana. Muy buenos días a todos. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y presentarles estos resultados del año 2020. En línea con nuestro compromiso de transparencia y siguiendo las buenas prácticas internacionales respecto de revelación de información, presentamos los resultados de la Bolsa Mercantil de Colombia del cuarto trimestre del año pasado. Tenemos buenas noticias, cerramos bien. Recordemos que el año pasado fue un año marcado por la volatilidad en los mercados, por afectaciones a las economías de todos los países y por mucha incertidumbre. Colombia tuvo el peor desempeño de su historia. El PIB se contrajo en 6.8% y es en ese contexto que en la bolsa podemos decir que cumplimos con nuestra labor. Nos sentimos muy orgullosos y doy gracias a todo el equipo que en estas circunstancias difíciles dieron todo de ellos para alcanzar estos objetivos. Como lo vamos a ver a lo largo de esta reunión, se cumplió con el presupuesto de utilidades, los ingresos crecieron a un buen ritmo, se controlaron los gastos y los indicadores financieros tuvieron un buen desempeño. Así, al cierre del 2020, se observa un crecimiento del 8% de los ingresos totales, un crecimiento de la utilidad neta del 14% y de la utilidad operativa del 10%. Esto evidencia el éxito en la estrategia comercial y de control de gastos ejecutada en el año, así como una fortaleza de nuestro modelo de negocio. Todos los indicadores financieros de la bolsa mejoraron. El ROE pasó del 16 a 18%, el ROA del 14 al 16% y el margen EBITDA del 35 al 36%. Nos consolidamos como fuente de financiación no bancaria para los productores agropecuarios y agroindustriales, así como para los proveedores del Estado, principalmente para empresas pequeñas y medianas. En este sentido, el ingreso por registro de facturas, que es una fuente importante de financiación para el sector agropecuario, creció 22% como resultado de un volumen registrado superior en 6.4 billones de pesos frente al del 2019, con lo cual llegamos a un registro de facturas de 36.2 billones de pesos en el 2020. Este mecanismo, que corresponde a una financiación no bancaria, permite a los productores aplazar el impuesto de renta, ya que la factura registrada en la bolsa no tiene retención en la fuente. Es de resaltar que el 30% de los que registraron facturas el año pasado fueron clientes nuevos. De otro lado, los repos también tuvieron un buen dinamismo, ya que el volumen negociado creció 65%, con subyacentes como arroz, azúcar, fibra, algodón, leche en polvo y aceite crudo de palma. Y el otro producto que se constituye con un mecanismo de financiamiento, esta vez a los proveedores del Estado, que es lo que se conoce como las órdenes irrevocables de giro o OIG, en el año tuvieron un crecimiento de 51%, pasando de un volumen negociado de 156 mil millones en 2019 a 235 mil millones de pesos el año pasado. Es de destacar que la mayoría de los proveedores del Estado que participan en el escenario de negociación del mercado de compras públicas son empresas pequeñas y medianas, y es en este sentido que la OIG se convierte en una fuente importante de financiación para este tipo de empresas. Estamos convencidos de que este producto tiene un potencial importante y lo que estamos trabajando es ampliar justamente en el futuro el ámbito de aplicación. Por el lado del mercado de compras públicas, las noticias al revés sí no son buenas. El año pasado, a raíz de la pandemia, los presupuestos de las entidades estatales se congelaron y por lo tanto se registró un descenso de 30% de los ingresos provenientes de este mercado. En total, en la bolsa, en el 2020 se negociaron 1.1 billones de pesos en contratación de servicios de alimentación, servicios de transporte, vigilancia y tecnología, entre otros. En el 2019, para recordarles, se había hecho negocios por 1.5 billones. Por el lado del gestor del mercado de gas, cumplimos con todos nuestros compromisos y cerramos el año
con el cierre del año fue con el gestor 1.0. Lo que vale la pena resaltar en este momento es que en enero de este año iniciamos con el gestor 2.0, con la licitación que nos ganamos el año pasado, con muy buenos resultados, ya que se mejora la prestación de nuestros servicios a los agentes de este mercado, quienes cuentan con mejores herramientas para tener información oportuna y objetiva de manera ágil, fácil y amigable. Una tarea muy importante que se llevó a cabo a lo largo del segundo semestre del año fue la concreción de un plan estratégico que fija metas para los próximos 5 años alrededor de un crecimiento rentable, una diversificación de ingresos y el fortalecimiento institucional. Nuestros esfuerzos están encaminados a fortalecer el gobierno corporativo, la política de talento humano, el marco regulatorio, las capacidades tecnológicas, la analítica y la mejora continua de nuestros procesos. Todo esto con el fin de que en 2026 los ingresos se dupliquen y el 30% de ellos provengan de negocios nuevos. Nuestro futuro está en el fortalecimiento de los productos de financiación no bancaria y en el desarrollo de nuestro plan estratégico del sector energético. Todo esto va de la mano de un compromiso con la eficiencia operativa, que implica una mano dura con el crecimiento de los gastos. Así, queremos llegar a un punto en el que de cada peso generado, menos de 50 centavos se van a gastos. Les recuerdo que hoy en la bolsa nos gastamos 70 centavos y a pesar de estos esfuerzos, este año vamos a mantener un nivel parecido a este. Quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de la bolsa, quienes a pesar de las circunstancias que nos tocó vivir el año pasado, mantuvieron su motivación y compromiso para sacar adelante estos resultados. Antes de darle la palabra a Juan Camilo, quien les presentará con mayor profundidad los resultados financieros, quiero ratificar nuestro compromiso con el crecimiento rentable. Tenemos un gran potencial y un amplio espacio de actuación que nos permite pensar en un futuro brillante para la bolsa. Estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en desarrollar nuevos productos que contribuirán al desarrollo colombiano al promover, facilitar y administrar mercados eficientes y financiación no bancaria. Muchas gracias. Juan Camilo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, María Inés. Buenos días a todos. Es un gusto presentarles nuestro desempeño financiero del cuarto trimestre y al cierre del año 2020, que como lo mencionó nuestro presidente, fue un año muy desafiante, digamos, en términos del comportamiento de la economía. A continuación, les voy a presentar nuestros principales resultados al cierre del 2020. Tuvimos en esencia, como lo mencionó María Inés, ingresos por 56.470 millones de pesos, con una variación del 8% frente al año 2019. La utilidad operativa fue de 18.143 millones, aumentando un 10%. Y en la utilidad neta registramos un crecimiento del 14% frente al año anterior, con un valor de 15.840 millones de pesos. Con esto, el retorno sobre el equity fue del 18.2%, mejorando cerca de 170 puntos básicos con respecto a lo que registramos en el año 2019. Y asimismo, la utilidad neta por acción pasó de 234 pesos en el 19 a 268 pesos por acción, lo que representa una variación del 15% frente al año anterior. En tal sentido, pues a pesar del complejo entorno económico derivado de la pandemia, nuestros resultados operacionales fueron satisfactorios durante el año. En la diapositiva 3 les voy a hablar un poco del desempeño operacional a lo largo del año en términos de ingresos operativos y gastos operativos. En general, en términos de ingresos, tuvimos un primer trimestre que mostró un comportamiento negativo frente al año 2019. Tuvimos un primer trimestre con 12.800 millones de pesos. Sin embargo, a partir del segundo trimestre registramos crecimientos de 2 dígitos, cerrando el año con 56.400 millones, un crecimiento del 8%. En general, de los trimestres 2 a 4, registramos ingresos promedio por 14.547 millones, muy estables los ingresos, digamos, en cada uno de los trimestres. Y pues como verán, pues aquí cerramos con 56.471 millones de pesos. Destacar, digamos, el crecimiento principalmente estuvo jalonado por el crecimiento del registro de facturas, que ya vamos a ver en detalle, en general un aumento del 22%,
mientras que los ingresos derivados del MSP presentaron una caída del 30% frente al año 2019, fundamentalmente por la congelación de los presupuestos de entidades públicas en el marco de la pandemia. En este caso, pues queremos resaltar que por primera vez en los últimos 4 años revertimos una tendencia de gastos en donde los gastos venían creciendo a un mayor ritmo que los ingresos. Tuvimos un crecimiento de nuestros gastos del 6.7% frente al 8% del crecimiento de los ingresos, lo cual pues en esencia nos permitió mejorar nuestra eficiencia operativa en un punto porcentual. Dentro de los gastos, pues resaltar dentro de nuestros gastos totales, que fueron de 38.328 millones, el 57% están representados en gastos de personal, el 38% de nuestros gastos están representados en gastos operativos y un 5% básicamente en depreciaciones y amortizaciones, que representan cerca de 2.000 millones de pesos. Por otro lado, digamos que resaltar también el comportamiento del gasto, sobre todo durante el primer semestre del año, tuvo, digamos, un efecto importante derivado de la variación en el headcount frente al año 2019. Sin embargo, a partir del segundo semestre, digamos, ya vinimos ajustando nuestra planta de personal e inclusive nuestro headcount en el 2020 cerró levemente por debajo de lo que teníamos en el 2019. Entonces, con esto, digamos que controlando el gasto de personal, que es pues el rubro más importante, y los gastos operativos, pues logramos este comportamiento del 7% de crecimiento en nuestros gastos. En cuanto a los gastos operativos, pues resaltar 2 temas fundamentales que tuvieron, digamos, un impacto importante en el comportamiento de nuestros gastos durante el año. El primero, pues, fue la variación en el gasto de plataformas asociado a nuestra migración a AWS, que pues se realizó en el año 2019, y en el año 2020 pues ya tuvimos la plataforma de Amazon operando en su totalidad. Entonces, digamos que este gasto puntualmente tuvo un aumento importante. Y otro rubro, digamos, que tuvo una variación considerable fue el rubro de seguros. En general, los seguros pues tuvieron un aumento en las primas en general para la industria financiera considerable, con lo cual, pues, digamos, en el 2020 sí tuvimos un ajuste importante, sobre todo en las 2 pólizas importantes, que son la póliza global bancaria y la de directores y administradores. Bueno, pasando a la diapositiva número 4, les mostramos un poco la evolución en términos de EBITDA y de utilidad neta. El 2020 marcó nuevamente un año, digamos, histórico en términos de EBITDA, en donde cerramos con 20.154 millones y una utilidad neta, digamos, que marca un máximo histórico con 15.840 millones de pesos. En esencia, pues una variación de la EBITDA acumulada al cierre del año del 10% y del 14% en la utilidad neta. El resultado neto al final del día se vio también impulsado por un desempeño favorable del portafolio, que aun cuando el 2020 tuvo una coyuntura compleja en términos del comportamiento de los mercados financieros, pues asociado a los efectos de la pandemia, nuestros ingresos derivados del portafolio tuvieron un aumento importante de cerca del 30%. Y por otro lado, con la ejecución de proyectos de innovación, esencialmente con un componente tecnológico, tuvimos acceso a beneficios tributarios por inversión en proyectos cercana a 4.800 millones de pesos, lo cual nos generó, digamos, un beneficio de cercano a los 1.200 millones de pesos, y pues esto claramente también nos genera un impacto favorable en la utilidad neta. Vamos a ver ahora el desempeño operacional por producto en la diapositiva número 6. Como bien lo anotó nuestro presidente, el registro de facturas se sigue consolidando como una importante fuente de financiación no bancaria.
Este producto nos generó ingresos por 32.714 millones de pesos, representando cerca del 58% del total de nuestros ingresos. Fue el producto con mejor desempeño en términos de crecimiento, con un 22%, pasando de un volumen de 29, cerca de 30 billones a 36.2 billones de pesos, en donde los segmentos con mejor desempeño fueron cereales, alimentos procesados para animales, sector ganadero y aceite y grasas. Y pues recordar que estos productos se subdividen como en dos grandes categorías, que son productos naturales sin procesar, que representaron el 55% del volumen total registrado, y productos procesados, que representaron el 45% del volumen total registrado. Entonces, pues digamos un comportamiento favorable en el registro de facturas, como les menciono, que impulsó el crecimiento de nuestros ingresos. Aquí en la diapositiva número 7, pues destacar un aumento del 30% en el número de clientes, lo cual representó cerca del 50% del mayor volumen. En total, pues registramos un mayor volumen frente al 19, equivalente a 6.4 billones de pesos, y estos 6.4, la mitad provino de nuevos clientes. Y pues adicionalmente destacar aquí el esfuerzo importante de nuestro equipo comercial en términos de promoción de diferentes eventos de capacitación y divulgación en diferentes escenarios para dar a conocer los beneficios del registro de facturas. Bueno, en la diapositiva número 8 podemos ver el comportamiento de los repos sobre CDM, cuyo volumen de negociación registró una variación del 65%, pasando de 78.000 millones de pesos en el 19 a 128.642 millones de pesos en el 2020. Esto nos generó ingresos por 708 millones de pesos durante el año, y los productos pues más importantes fueron como subyacentes, fueron arroz, azúcar y fibra de algodón. En la diapositiva número 9 tenemos el comportamiento de los repos, pues que estuvo jalonado por tres elementos fundamentales: un aumento del 45% en el número de operaciones, pasamos de 507 operaciones en el 19 a 733 operaciones, un 27% en el número de inversionistas, y una asignación de líneas de crédito de Finagro, particularmente por 38.000 millones de pesos para participar en este tipo de operaciones, y un aumento del 29%, pasando de 24 emisores a 31 emisores en el 2020. Bueno, en la diapositiva número 10 hablamos del MSP. Como lo mencioné hace un momento, pues el MSP tuvo una caída importante del 30% en términos de volumen frente al 2019, pasando de 1.5 billones a 1.1 billones de pesos. Y esto nos generó ingresos en el año 2020 por 11.787 millones de pesos, que representa cerca del 21% de los ingresos totales de la bolsa. En general, los servicios de alimentación, transporte y vigilancia y tecnología siguieron siendo los productos más transados a través de este mecanismo. Lo podemos ver aquí en la diapositiva número 11, en donde, pues, para destacar dos temas fundamentales: primero, tuvimos 19 nuevas entidades que acudieron al MSP como mecanismo para realizar sus procesos de adquisición, con servicios de alimentación como el producto más demandado y servicios de vigilancia. En esencia, digamos que esos son como los líderes, pero importante destacar, digamos que sí, durante el 2020 pues tuvimos una concurrencia importante de nuevas entidades que creyeron en el MSP. En términos de las órdenes irrevocables de giro, como lo explicó nuestra presidente, también pues es un producto que viene impulsando de manera importante la financiación no bancaria. Presentamos un crecimiento del 51% en el volumen financiado, en el volumen transado, negociado, pasando de 156.200 millones de pesos a 235.870 millones de pesos. Esto representa cerca del 21% del total de operaciones del MSP.
con un aumento entonces de 79.600 millones de pesos frente al año 2019. Para resaltar con las OIGs, tuvimos 15 entidades que, digamos, que concurrieron como inversionistas. Se realizaron 246 operaciones, es decir, en promedio 20 operaciones mensuales. Y pues representando, como les mencionaba hace un momento, el 21% de las operaciones totales realizadas en el MSP fueron financiadas, o sea, los proveedores pudieron acceder a financiación a través de las OIGs. Bueno, ahora vamos a mirar nuestras principales cifras financieras. En términos de nuestro balance, pues en esencia, el portafolio sigue siendo nuestro activo más importante. Tenemos en total activos por 100.917 millones de pesos. El portafolio, digamos que pues tuvimos un pequeño ajuste en la composición, sobre todo asociado por la coyuntura de los mercados del año 2020, en donde pues básicamente tuvimos un poco más de liquidez en fondos de inversión colectiva, digamos, para protegernos de eventuales desvalorizaciones de los títulos de renta fija, sobre todo de las porciones de la parte media y larga de la curva de rendimientos. En total, también con respecto a nuestros activos, pues resaltar, digamos, un poco en nuestros activos materiales que están representados fundamentalmente por la oficina en donde funciona la sede de la bolsa. Tuvo una pequeña desvalorización, digamos que fue producto también del entorno generado por la pandemia, en términos de una menor demanda por espacios de oficinas, y esto generó una desvalorización cercana a los 700 millones de pesos, una pérdida de valor de la propiedad. Digamos que esto es lo significativo que tenemos para resaltar en términos de nuestros activos. En el pasivo, cerramos el año con pasivos por 13.674 millones de pesos. En esencia, pues como verán, tuvimos una disminución del 13% en el valor del pasivo, pasando de 15.700 millones a 13.674 millones de pesos. La variación principalmente se deriva del rubro de obligaciones laborales, en donde podemos observar una disminución de 1.472 millones de pesos, y en otros pasivos podemos ver 1.527 millones que están básicamente asociados al efecto de los ingresos diferidos por la compensación y liquidación de las operaciones del MSP. Básicamente, digamos que esto tiene una relación, el menor ingreso pues nos genera un menor ingreso diferido en el MSP, y esto fue lo que generó básicamente esta variación en nuestro pasivo. Bueno, y con respecto a nuestro patrimonio, pues en esencia resaltar, pues tuvimos un crecimiento del patrimonio del 4%, pasando de 84.000 millones a 87.243 millones de pesos. Digamos que aquí no tenemos cambios fundamentales, más allá, digamos, de la variación en utilidades del 14%, pasando de 13.834 millones a 15.840 millones, pues con lo cual la bolsa sigue teniendo una estructura de balance, digamos, sólida, sin un alto nivel de endeudamiento, pues de hecho cero endeudamiento, y pues un patrimonio que se ha venido consolidando a través de los años de manera sostenida. Y pues con respecto al valor intrínseco, resaltar también una variación de 1.420 pesos a 1.474 pesos al cierre del año 2020, que representa también una variación del 4% frente al cierre del año 2019.
Y finalmente, en términos de nuestros principales indicadores, como bien lo anotó nuestra presidente, pues en general todos los indicadores de rentabilidad mostraron una mejoría frente al año 2019. El retorno sobre el equity pasando de 16 a 18%, el retorno sobre los activos aumentando 200 puntos básicos de 14 a 16. Nuestro margen operacional, como les mencioné, digamos, impulsado por ese cambio en tendencia del comportamiento de los gastos que aumentaron a un menor ritmo que los ingresos, lo cual nos permitió mejorar el margen operacional en 100 puntos básicos. El margen neto que mejoró 200 puntos básicos del 26 al 28 y el margen EBITDA pasando de 35 a 36% con un resultado de 20.154 millones durante el año 2020. Y bueno, eso era lo que teníamos para comentarles. Podemos dar espacio a las preguntas, Juliana, si quieres. Así es, Juan Camilo, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que levanten la mano a través de la herramienta Teams si se les asignará la palabra, o háganlo a través del chat, a través de Teams también. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie quiere participar? Pues bueno, María Juliana y Laura, perdón, no parece que no quedaron como muchas dudas, pero de todas formas, pues la presentación, la grabación, todo queda a disponibilidad de todos, entiendo, ¿no? Sí. Laura. Entonces, pues no sé si ya damos por concluido la reunión. Sí, sin preguntas ni dudas al respecto, entonces damos por terminada esta sesión y como decía la doctora, la grabación y la presentación estará colgada en nuestra página web en la sección de relación con inversionistas. Siendo no más, agradecemos su presencia el día de hoy. Feliz resto de día a todos. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Gracias, buen día. Buen día. Luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Buen día.